Vamos a analizar cómo es que se calcula el porcentaje y el monto de pensión alimenticia durante un juicio de divorcio. Retomando algunos de los aspectos que manejamos ya en el video anterior, recordarás que te comenté que el juez siempre se basa en un principio fundamental para hacer el cálculo del monto del pago de pensión alimenticia. ¿Cuál es este? Siempre se va a fijar primero en las necesidades materiales que tienen los menores dentro del matrimonio, pero también va a tomar en consideración cuál es la capacidad económica de la persona que está obligada a pagar dicha pensión alimenticia. Por lo cual es importante que comprendas que si durante tu vida matrimonial nunca tuviste lujos, nunca tuviste viajes al extranjero, nunca tuviste automóvil, al momento de demandar la pensión alimenticia no es coherente que tú pretendas, por el simple y solo hecho de demandar el divorcio, que como por arte de magia tu marido saque dinero de no sé dónde para pagar dichos requerimientos. Las cosas no funcionan así. Siempre este juez va a buscar ese equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que necesitan los hijos y qué posibilidad económica tiene en este caso pues la persona que tiene que pagar los alimentos? No se le puede fijar el mismo monto de pensión alimenticia al gerente de una compañía con 2 hijos, por ejemplo, al monto de pensión alimenticia que a lo mejor se le puede descontar a una persona que es comerciante, ¿no? Una persona que no tiene un trabajo fijo. Entonces, todas estas consideraciones es lo que el juez toma en cuenta para fijar el monto de la pensión. Ya dijimos que nosotros le tenemos que ayudar, acuérdate. Si nosotros le tenemos, para que el juez fije la pensión, nosotros en la medida de lo posible con los documentos que ya comentamos, pues tenemos que darle luces al juez, ¿no? El juez no te dice que no, pero ayúdame pues con las pruebas que tengas, ayúdame con testigos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que ayudarle al juez en ese sentido y a llegarle todas las pruebas que tengamos para que él pueda estar en posibilidad de saber, de comprender y de conocer cuál era tu situación antes de que decidieras tú separarte. ¿Cómo es que se fija el porcentaje? Dentro de la práctica yo me he percatado que el porcentaje que maneja el juez para cada uno de las personas que necesitan la pensión alimenticia es entre el 15 y el 20% entre cada una de las personas, o sea, no es general. Si existen en un matrimonio 2 hijos, pues el juez decretará una retención del 15% del salario del deudor alimentista por cada uno de los hijos. Pero si tú compruebas que durante el matrimonio te dedicaste preponderantemente a la educación de los hijos, al hogar, también tienes derecho a pedir pensión alimenticia. Algunas personas consideran esto injusto porque, bueno, comentan, si yo ya me voy a separar, ¿por qué le tengo que dar yo de mi gasto a ella? Aquí entra mucho la consideración de que la mujer, junto con los indígenas, los discapacitados, los menores, inclusive las personas de la tercera edad, son considerados por la ley como grupos vulnerables. Y máxime si la señora comprueba que los mejores años de su vida los dedicó pues, a la crianza de los hijos, por estar apoyando al marido en el desarrollo de su profesión, pues se quedó en casa. Ella pues no tuvo la posibilidad de capacitarse en algún oficio, de estudiar una carrera, mientras que el señor, pues, en la mayoría de las ocasiones, pues ¿qué es lo que pasa? Pues asciende en el trabajo, a lo mejor era empleado, luego lo ascienden a director, a gerente, tuvo la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, ¿sí? Gracias al apoyo y a la ayuda que la mujer le proporcionó en casa. Entonces son ese tipo de consideraciones o esa es la óptica que se maneja para proporcionar pensión alimenticia a la mujer, ¿sí? Entonces, en caso de que tú también tengas derecho a la pensión alimenticia, también se decreta entre un 15 y el 20%. Para manejar un caso práctico y cantidades cerradas. Vamos a suponer que tu todavía pareja, tu todavía esposo, tiene un sueldo de 10,000 pesos al mes. Si nos vamos a esta regla que estamos manejando, bueno, pues van a ser 15% por los 2 menores y un 15% para pensión alimenticia a ti como mujer que te dedicaste al hogar. Nos da un total de 45%. ¿Qué quiere decir? Que el juez le va a decir al patrón
de tu marido, ¿sabes qué? Reténle 4,500 pesos al mes a este trabajador por concepto de pago de pensión alimenticia. Te repito, es un cálculo aproximado. Existen circunstancias muy especiales, como por ejemplo puede ser, desgraciadamente, ¿no?, que sobrevenga algún accidente y por consecuencia de ese tus hijos quedaron con algún tipo de discapacidad, algún tipo de impedimento de tipo físico o cognitivo que requiera de atención especializada, que requiera de estar yendo a terapias. Entonces, en esos casos, bueno, pues el juez ya se fija qué tan cara puede ser la atención que requiera este menor y fijar un monto de pensión un poquito más alto, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de entre el 15 y el 20, puede hasta fijar hasta el 30-35% atendiendo a esta particularidad, ¿no? O inclusive puede ser no resultado de un accidente, simplemente el menor nació con algún tipo de discapacidad, entonces estos montos de entre el 15 y el 20% pues ya no se respetan. ¿Por qué? Porque en atención, lo que veíamos en el video anterior, a las necesidades del menor, ¿sí? No es la misma necesidad que tiene un niño clínicamente sano, ¿no?, que va, que viene, que se puede valer por sí mismo, que tiene habilitada toda su capacidad cognitiva y motriz, a una persona que a lo mejor no puede valerse por sí misma, necesita que le ayuden a bañarse, necesita que le ayuden a transportarse porque no puede caminar bien. Entonces son consideraciones muy especiales. En el derecho familiar, los casos son de veras, cada caso particular tiene sus diferencias respecto a otros. Estos aspectos que te estoy manejando ahorita son muy generales, ¿sí? Muy generales, pero cada familia, cada hijo tiene una cuestión muy particular que el juez tiene que evaluar para fijar, en este caso, el monto de la pensión alimenticia. Aquí vale la pena tomar en consideración que los alimentos no son considerados cosa juzgada. ¿Qué es eso? Me vas a decir tú. Bueno, que el hecho de que el juez ya haya fijado una pensión por dicha cantidad, habíamos dicho en el ejemplo de 4,500 pesos, puedan decir, oye, bueno, ¿y con eso me voy a quedar ya de por vida? No, a eso me refiero con el hecho de que no es cosa juzgada. Dependiendo de los cambios y de la evolución que vaya teniendo el desarrollo de los menores y también el de la mujer que se queda con la guardia y custodia, esta pensión alimenticia puede aumentar o puede disminuir. ¿Y cómo se regula esto? Pues igualmente con un juez de lo familiar. El mismo juez que te fijó la pensión alimenticia y tú requieres un incremento, pues ante ese mismo juez tienes tú que solicitarlo y especificar del por qué requieres un incremento de pensión alimenticia. Del otro lado, el señor que está pagando pensión alimenticia puede también solicitar la disminución, puede ser, en algunos casos muy particulares. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y hasta cuándo la persona que paga pensión alimenticia tiene la obligación de pagarla? Respecto a los menores, respecto a los hijos, se tiene que pagar, nos dice la ley, hasta los 18 años de edad, que es cuando ya se considera, al menor se convierte ya en adulto. Entonces, al llegar a los 18 años de edad, por principio, el que tiene que pagar la pensión alimenticia suspende ahí su obligación de pagar. Ya cumplió 18 años, ya en teoría pues él puede valerse por sí mismo. Sin embargo, la ley maneja una excepción, que son los casos en que esta persona, al cumplir los 18 años, siga cursando con sus estudios. Si esta persona sigue estudiando una carrera profesional, pues entonces el obligado alimentista, en este caso el papá que tiene que pagar la pensión alimenticia, está obligado a seguirle proporcionando una cantidad. Solamente que, ojo, porque aquí pues hay mucha confusión. Va a decir, bueno, pero ¿qué tal que termine una carrera y después pues resulta que se le antojó estudiar una maestría y luego pues quiere estudiar un doctorado? La ley fija hoy un límite. ¿Pago la pensión después de los 18 años? Sí, y solo sí, esta persona comprueba que sigue estudiando, ¿sí? Y aguas, esto es importante, que la edad
biológica de esta persona, o sea, la edad que tiene la persona que sigue estudiando, se corresponda con el nivel de estudios. Normalmente, pues no sé, un chico de 18, 19 años, pues irá acabando la prepa, iniciando la universidad, ¿no? Es decir, y si tengo 23 años, pues estoy estudiando una carrera, bueno, pues es comprensible. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene 23 años, se corresponde más o menos a lo que se tarda una persona en realizar una carrera universitaria. No sé, una persona que estudia la carrera la acaba entre los 24 o 25 años. Entonces, en estos casos, pues sí procede el pago de pensión, porque se corresponde la edad que tiene, en este caso el que necesita alimentos, con el año que está cursando. ¿Sí? Lo que te quiero dar a entender con esto es que, bueno, tampoco el que paga alimentos va a mantener un fósil que pues ya se la pasa reprobando y reprobando y repite año, y resulta que dices que sabes que tengo 35 años y estoy estudiando todavía la carrera de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? O sea, es importante ahí tomar en cuenta eso, ¿sí? Pago la pensión alimenticia, sí, generalmente es hasta los 25 años y que el año que está cursando, el año escolar que está cursando esta persona que está recibiendo alimentos, ¿verdad?, se compagine o se empate con su edad biológica. Solamente así procede. Otro caso en el que procede el pago de pensión alimenticia después de los 18 años es cuando sobrevenga algún accidente que deje incapacitada a la persona para valerse por sí misma, ¿no? Algún accidente automovilístico, no sé, que le haya causado algún impedimento de tipo físico, que le haya dejado con una secuela a nivel cognitivo. Entonces, así tenga 30, 35 años, tiene derecho a hacer el cobro de la pensión alimenticia. Después de los 18 años ya no es necesario que la mamá vaya, oye, ¿sabes que vengo a demandar alimentos? Si tu hijo ya tiene 20 años y sigue estudiando y vas tú y le demandas la pensión alimenticia al que era tu marido, pues te va a decir el juez, ¿sabe qué, señora? El que tiene que demandar la pensión ya ahorita pues es su hijo. ¿Por qué? Porque ya cumplió la mayoría de edad, ¿sí? Ya puede él acudir a juicio en su propia representación, ¿sí? Cuando son menores, pues están indefensos, no pueden acudir ante el juez en razón de su minoría de edad, entonces sí, tú eres la abogada de tus hijos. Pero ya cuando ellos cumplen los 18 años, ya no puedes tú ir a solicitar los derechos que ya ellos están facultados para ejercitar, ¿sí? Después de los 18 años, ellos pueden solicitar que se les siga pagando pensión alimenticia. Otro aspecto importante a considerar en esto de los pagos de alimentos. Mucha gente se pregunta, oye, bueno, yo como mamá que estoy recibiendo pensión alimenticia, ¿tengo la obligación de comprobarle al juez en qué me estoy gastando el dinero? Por principio no. Te comentaba hace un momento que las mujeres, los niños, los indígenas, los adultos mayores son considerados como grupos vulnerables, ¿sí? Entonces se presupone la necesidad de recibir alimentos, ¿sí? Al único que le importa al juez para aprobarte los alimentos, independientemente del monto que ya vimos, es que tú le compruebes mediante los documentos que la ley requiere que estuviste casada con esta persona y que tuviste hijos con ella. Es lo único que requiere en este caso el juez. Una vez que le fije la pensión alimenticia, no creas que cada vez que te estén dando la pensión tú tengas la obligación de estarle explicando, ¿no?, a él o al juez, ¿sabes qué? Me lo gasté en esto y aquello. Por principio, ¿sí? Pero si resulta que en este caso que la persona que está pagando pensión alimenticia, cuando va a visitar a sus hijos, ¿no?, se ve que no tiene zapatos, que la ropa que trae pues está toda maltratada, ¿no? A lo mejor lo ve hasta bajo de peso. Entonces, en este caso, pues esta persona va a accionar y le va a decir al juez, oye, ¿sabes qué? Mis hijos están mal vestidos, están mal comidos y estoy pagando tanto de pensión alimenticia. Entonces, en esos casos donde se presuma, ¿verdad?, que la señora, en vez de destinar esos recursos al cuidado y al desarrollo de los menores, resulta que se los está gastando que en sus cosméticos, que en el spa, que en irse a jugar canasta, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el juez puede tomar diferentes determinaciones, ¿eh? O sea, también hay que ser justas en este sentido. Si no te estás gastando el dinero
para con tus menores hijos y en sus necesidades, y te lo estás gastando tú, en una de esas el juez hasta te quita la guardia y custodia de los menores. Pero te repito, por principio no te van a exigir, oye, tengo que estar comprobando, no. Se presume la buena fe. Y la mayoría de las madres, hay que decirlo, pues si utilizan el video, ya ves, hasta falta les hace, lo utilizan para el desarrollo de sus hijos. Pero si de plano es muy evidente el descuido de los menores, no obstante el pago de la pensión alimenticia, entonces sí te puedes buscar un problema muy grande. Ahora, ¿se puede pagar la pensión de manera retroactiva? Es decir, nunca me pagaron pensión, ya tengo 20 años. ¿Puedo yo solicitarle al juez que se me pague la pensión alimenticia que no se me pagó cuando yo era niño? Sí, pero tiene que haber una condición: que haya habido un reconocimiento por parte del padre. ¿Sí? Sí, porque la obligación de dar alimentos nace desde el momento en que te reconocen, desde el momento en que van al registro civil los papás del niño y vienen a reconocer al niño que presentan vivo de nombre tal. Desde ese momento ya nace la obligación de dar alimentos. ¿Sí? Si nunca reconocieron al menor, pues no existe el fundamento, la base sobre la cual tú vas a demandar los alimentos. Porque te repito, lo que te va a pedir el juez para fijar el monto de la pensión es tu acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los hijos. Si no existe esa acta de nacimiento, pues no se puede presumir el parentesco. Luego entonces, pues no tiene la obligación este señor de mantener a alguien que no reconoció. Que se han dado casos también. Oye, es que pues las cosas que suceden, ¿no? Fue una relación muy efímera y me embaracé. Nunca volví a ver a este señor, pero resulta que tengo un hijo con él. Si no existe un reconocimiento, por principio, no tiene el señor por qué pagar pensión alimenticia. En este caso, lo que tú tendrías que hacer primero, mujer, es demandar un juicio de paternidad. Decirle al juez, ¿sabes qué? Este hijo, esta persona, fue producto de una relación que yo tuve hace muchos años con la persona de la que estoy demandando pensión alimenticia. ¿Sí? Un reconocimiento de paternidad. Y una vez que salga ese reconocimiento de paternidad, entonces sí existe la base sobre la cual solicitar el pago de pensión alimenticia. Y muchos otros casos que se dan, pero bueno, ya me haces llegar tú tus dudas. Por ejemplo, mira, también se da el caso, ¿no?, de una persona que se casan con una mujer y resulta que pues tienen una hija. Esta persona le da alimentos, la procura, la mantiene, y resulta que como a los 15 años se le ocurre decirle la mujer a él, ¿sabes qué? Pues es que no es hija tuya, cuando ya hay un reconocimiento. ¿Tengo que pagar pensión en esos casos? Pues sí tienes que pagar, porque jurídicamente es tu hija, ya la reconociste. Oye, pues es que me dijo que no, bueno, ya es otro juicio totalmente diferente, ¿sí? Pero te repito, cada familia, cada circunstancia es muy diferente, y lo que estamos manejando ahorita pues son aspectos muy generales. Pero espero que te haya sido de valor esta información que te estoy dando, y cualquier duda pues házmela llegar a través del correo electrónico.